Sabes que en mi país de origen no tenemos una cena de acción de gracias porque no es un feriado que celebremos. Así que mi primera cena de Thanksgiving fue aquí en este país hace 4 años. Mi familia y yo, junto con otros compañeros del seminario, estábamos en un viaje misionero en el oeste de Texas y una familia de la iglesia nos invitó a cenar. Entonces comimos pavo, green bean casserole, puré de papas con gravy, pan de maíz y, por supuesto, pay de nuez. Y cada plato tenía su propio aroma. Pero hubo un olor que nunca había experimentado. El sidre de manzana caliente mezclado con canela y clavos. Delicioso. Fue una cena que quedó grabada en mi memoria, no solo por ser la primera, sino porque esa bebida caliente llenaba toda la casa con su fragancia desde el momento en que uno cruzaba la puerta. Hay aromas que se quedan en nuestra memoria porque de alguna manera nos impactan o nos tocan. Para Jesús, y especialmente para sus discípulos y quienes estaban con él, aquella cena en Betania debió quedarles tan grabada que 3 de los 4 evangelios decidieron registrarla. Un aroma inolvidable, no por la comida o la bebida, sino por una mujer que llenó la casa con un perfume extremadamente valioso cuando lo derramó sobre Jesús como un acto de adoración. Mientras avanzamos por este pasaje, mi anhelo es que, así como María, nuestros ojos puedan ver y contemplar a Jesús, y que eso nos lleve a derramar una adoración tan preciosa que aun quienes nos rodean pueden verla y percibir su fragancia. Que incluso cuando no recibamos bendiciones, Jesús sigue siendo igual de precioso y digno de adoración. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos ver cuán valioso y maravilloso es Jesús, no solo por lo que hace en nuestras vidas, sino por quien Él es. Anhelemos adorarlo y derramar nuestro corazón delante de Él. En su nombre oramos. Amén. Entonces, el pueblo judío se estaba preparando para celebrar la Pascua, la fiesta anual en la que las familias recordaban cómo Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto. Juan nos dice que algunos días antes, en la ciudad de Betania, se preparó una cena para un invitado especial, el Señor Jesús. Juan comienza ese pasaje con la palabra entonces, lo que nos empuja a mirar lo que venía ocurriendo. Y descubrimos que los fariseos ya habían decidido matar a Jesús. En capítulo 11, entonces Jesús sabía que su hora estaba acercándose. No sabemos con certeza quién organizó la cena, pero sí sabemos que fue en la casa de Simón, el leproso. Lo leemos en Mateo 26. Entonces es muy probable que Jesús también hubiese obrado un milagro en Simón. Los discípulos estaban allí también. Hay un detalle clave. Lázaro estaba sentado allí vivo. Lázaro había sido resucitado por Jesús poco tiempo antes. Eso lo leemos en el capítulo 11.
Y junto con Lázaro estaban sus hermanas, Marta y María. El hecho de que Juan mencione que Marta estaba sirviendo no es un detalle casual. Nos transporta al momento en que Marta estuvo en una situación similar, sirviendo, porque esa era su manera de amar. No sabemos la razón específica de la cena. Sabemos que la hospitalidad es muy importante en la cultura judía. Entonces, podría ser un día de acción de gracia. Quizá querían agradecer a Jesús por los milagros que había hecho en el leproso y en Lázaro, por la forma en que había transformado el corazón de Marta, o simplemente querían honrarlo. El punto es que consideraban a Jesús como alguien especial en sus vidas. Aunque no comprendían por completo que el que estaba entre ellos era Dios hecho carne, creían en él, lo seguían y lo adoraban. De la misma manera hoy, quienes han puesto su fe en Cristo, creen en él de corazón, lo siguen y lo adoran, individualmente y juntos como su pueblo. Eso es precisamente lo que venimos a hacer cada domingo como iglesia. Y es lo que las familias cristianas suelen hacer en su cena de acción de gracias. Adorar y dar gracias al Señor por su provisión y bendiciones, porque sabemos que Él es nuestro amoroso dador. Por alguna razón, para muchos se ha convertido en una tradición más y olvidan su verdadero significado. Incluso familias no creyentes tienen la costumbre de dar gracias, aunque muchas veces sin saber a quién, porque no conocen al dador de todas las cosas, quien es nuestro Dios. Pero para la mayoría de los que estaban con Jesús ese día no era una tradición, era la actitud verdadera de su corazón. Estaban agradecidos porque Jesús los había encontrado. Sin embargo, mientras algunos adoraban a Jesús por las bendiciones que habían recibido, lo cual es bueno y esperado, María vio más allá. Ella pudo contemplar al dador de las bendiciones, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, para expresar su alabanza, María hace algo sorprendente. Leamos el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que era muy caro, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El nardo era un perfume extremadamente costoso, hecho de una planta aromática que crece en el sur de Asia. Se usaba en pequeñas cantidades porque es muy fuerte para ungir a reyes o a personas de alto honor. También se utilizaba para ungir cuerpos para el entierro. Este tipo de perfume se guardaba en frascos de alabastro, un envase de alta calidad para una fragancia de alta calidad. Y la cantidad mencionada era una libra romana, es decir, alrededor de 12 onzas. Su pureza, su cantidad y su origen lo hacían tan costoso. Otros evangelios que relatan el mismo evento dicen que Jesús fue ungido en la cabeza. Juan dice que en los pies. Esta aparente contradicción se resuelve fácilmente al entender que pudo haber sido ambas cosas, quizás desde la cabeza hasta los pies. D. A. Carson escribe: es razonable suponer que lo purió fue tan completo que dio lugar a ambas descripciones.
Podemos recordar también el Salmo 133, donde David compara la unidad del pueblo de Dios con un aceite precioso. En el versículo 12 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Era como si ella estuviera uniendo a un rey. Y eso era exactamente Jesús para ella, su rey. María no reservó nada. Ofreció todo, incluso su propio cabello, para secar sus pies y esparcir el perfume. El cabello de una mujer siempre ha tenido un profundo significado. Lo vemos incluso hoy. Pero en aquel tiempo, una mujer respetable siempre mantenía su cabeza cubierta. Esa acción de María se vuelve aún más sorprendente cuando recordamos que una mujer judía nunca soltaba su cabello en público, ya que podía interpretarse como una señal de inmoralidad. Y al secar los pies de Jesús estaba tomando la postura de una sierva, pues esa era una tarea reservada para esclavos. Su actitud provocó controversia entre los presentes. Pero como escribe Leon Morris, María no se detuvo a considerar la reacción de la gente. Ella quería expresar al Señor lo que había en su corazón, y así lo hizo, mostrando sus sentimientos de esa manera tan hermosa y conmovedora. Al usar su cabello, ella estaba honrando a Jesús con lo más digno que tenía. Una vez más, aprovechó el momento. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Los pies de Jesús, las manos de María, su cabello, todo llevaba el aroma del nardo. El perfume que ella pudo haber usado en el cuerpo de su hermano cuando murió, ahora lo derramaba sobre Jesús. Y mientras los pensamientos y emociones de los demás se movían a su alrededor, ella se enfocaba únicamente en adorar a su Señor, a su Salvador. Los ojos de María fueron abiertos para ver a Jesús más allá de sus obras, más allá de sus enseñanzas, más allá del milagro con su hermano. Sus ojos fueron abiertos para verlo a Él. María sabía que su cabello, quizá su tesoro más personal, debía estar a los pies de Jesús, porque le pertenecía a Él. Ese perfume lo colocó a sus pies porque incluso lo más valioso que poseía le pertenecía a Él. María entendió y demostró que todo se trata de Él. 2000 años después, Jesús sigue siendo igual de precioso y nos invita a derramar todo nuestro ser delante de Él en adoración. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y el comportamiento rendidos a Él. Hermanos y hermanas, sé que estás pensando en todo lo que tienes para agradecer al Señor. Y quizá palabras brotan en tu corazón. Como estoy tan agradecido, Señor, por todas sus bendiciones. Y es exactamente lo que debemos hacer. Pero hoy el Señor te invita a ir más allá de la gratitud, a ver más allá de las bendiciones. Te invita a sentarte a sus pies en adoración, reconociendo quién es tu dador, porque todo se trata de Él. Pero eso requiere decisiones firmes y radicales en tu vida.
Sentarse a sus pies significa humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él es soberano y que dependamos completamente de su gracia. Rendirse también significa ofrecer lo que tenemos para su gloria. Rendirse significa seguir su palabra en cada decisión y acción, mostrando nuestro amor por Él al guardar sus mandamientos. Rendirse incluye entregar nuestros temores, planes y problemas a Él. Sentarse a sus pies significa estar agradecidos por quien Él es y por lo que ha hecho en ti. María no derramó este perfume costoso para ganarse el favor de Dios. Lo hizo como una respuesta que fluía de la fe que había puesto en Cristo como su Señor y Salvador. Pero su acto de adoración provocó una reacción en los presentes, especialmente en Judas Iscariote. Entonces leemos en los versículos 4 y 5, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pues esta cantidad equivalía aproximadamente al salario de un año de un trabajador promedio. No cabe duda que el valor del perfume era extremadamente alto y que su venta pudo haber ayudado a los pobres por algún tiempo. Sin embargo, el texto explica sus verdaderas motivaciones. Leemos en el versículo 6, él dijo eso no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. No le importan los pobres. Su vida interior estaba controlada por la avaricia, al punto que robaba de los fondos del ministerio. Podemos decir que Judas mostró una falsa reacción de la bondad. La aprobación de la gente por su supuesta bondad era más importante para él que vivir para Jesús, quien veía su corazón y conocía su espíritu. Judas se deleitaba en su codicia porque se amaba a sí mismo. Él puso su confianza en lo grandioso que se volvería si Jesús derrotaba a los romanos y establecía su reino. Judas confiaba en lo que Jesús podía darle si permanecía cerca. Al amarse a sí mismo, quedó ciego a la verdadera adoración. Y su pecado lo llevó a una adoración falsa. Su traición finalmente reveló su verdadero corazón. La avaricia es un ídolo que se levanta en nuestro corazón y debemos hacerla morir porque pertenece a la vida antigua, al viejo hombre. Pero ¿de dónde viene la avaricia? Pues Pablo escribe a Timoteo advirtiéndole sobre los tiempos difíciles que vendrían. Y en 2 Timoteo 3, versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y comienza a enumerar muchos pecados, el primero de los cuales es ser amantes del dinero. Un creyente no puede amar a Dios y amarse a sí mismo al mismo tiempo. No hay espacio en el corazón para ambos amores. Si un creyente se ama a sí mismo, caerá en una falsa demostración de adoración al Señor, porque sus deseos y afectos estarán centrados en la autosatisfacción y la autoexaltación. Amar a Dios es lo opuesto. Significa dejar de vivir
para mí mismo y comenzar a vivir para Él. Y en el corazón de cada persona solo hay lugar para un rey. Tal vez estás mirando tu vida ahora y examinando tu corazón, y tus ojos se han abierto para darte cuenta de que te has amado a ti mismo toda tu vida. Miras hacia adentro y te das cuenta de que tú eres tu propio rey. Déjame decirte, amigo, que no hay lugar para dos reyes. Amarte a ti mismo es idolatrar tu propio yo, pero el resultado final de ese camino es la muerte eterna. Porque un ser humano no puede salvarse a sí mismo. En vez de libertad, termina atrapado en su propio ego. El Señor Jesús te llama hoy a reconocerlo como el Rey de tu vida. Reconoce que has pecado al vivir como tu propio rey y que estás listo para que Él tome el control. Solo entonces serás transformado a una vida nueva y podrás derramar una adoración genuina a los pies de tu rey, tal como lo hizo María. Mientras María expresó un acto sincero de adoración porque amaba a Jesús, Judas expresó una adoración falsa porque su amor estaba centrado en sí mismo. Y Jesús responde a la reacción de Judas. En versículos 7 y 8, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado eso. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús aprueba la actitud de María y desaprueba la de Judas. No hay evidencia clara de que ella supiera que Jesús tendría que morir, aunque es posible. Y en Lucas 10 nos muestra que ella escuchaba con atención cuando Jesús enseñaba. Parecía ser una mejor que prestaba atención y que se deleitaba en las palabras de su maestro. Pero ella realizó un acto que fue más allá de su entendimiento. Preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura. Era costumbre en las prácticas funerarias judías envolver el cuerpo en lienzos y aplicar especias aromáticas. Jesús veía la cruz delante de él. En ese punto ya tenía en mente la pasión, el sufrimiento que enfrentaría solo unos días después. En cierto sentido, Jesús estaba diciendo a sus seguidores que la hora de su muerte estaba cerca. Y lo sorprendente es que María estaba participando sin saberlo en ese momento. Jesús buscaba proteger el corazón de María porque ella estaba expresando una adoración verdadera. Jesús da una respuesta protectora y correctiva, especialmente sobre los pobres. Él no está diciendo que sea incorrecto preocuparse por los necesitados. Jesús mismo se preocupaba profundamente por ellos. Por ejemplo, en Mateo 25, en la parábola del juicio final, dice que lo que hacemos por el hambriento, el sediento, el forastero, el enfermo y el preso, se lo hacemos a Él. En Mateo 11, versículo 5, cuando describe su ministerio, menciona dar vista a los ciegos, oída a los sordos y libertad a los oprimidos. El punto es que la pobreza seguiría existiendo y aún existe hoy. Eso no es una excusa para ser indiferentes o tacaños, pero la realidad es que las necesidades sociales siempre estarán presentes en este mundo caído. Sin embargo, Jesús pronto partiría. Con esta respuesta, Él muestra que María había decidido poner su prioridad en Él y aprovechar el momento. En otras palabras, Jesús no le estaba impidiendo ayudar a los pobres, porque tendrían toda su vida para hacerlo.
Actualmente les estaba mostrando que amarlo a Él debe venir antes de todo lo demás. Estar atentos a las necesidades de otros es correcto. Estamos llamados a ser generosos y compasivos. Como iglesia, incluso destinamos parte de nuestro presupuesto para ese tipo de ayuda. Y siempre que podemos, procuramos asistir a quienes lo necesitan. Sabemos que las necesidades continuarán llegando a nuestra puerta. Pero si estas preocupaciones toman el lugar central en nuestra atención y controlan nuestras prioridades más que Cristo mismo, entonces nuestra adoración se desubica. Podemos caer en una falsa adoración, cuando buenas causas, responsabilidades, deseos o incluso una hermosa cena de acción de gracias se vuelven lo principal, dejando a Cristo al fondo. Jesús, rodeado por la fragancia que llenaba la casa, da una respuesta protectora hacia María y corrige a Judas. Pero su presencia ahí no pasó desapercibida para las multitudes. En versículo 9, entonces, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, la resurrección de Lázaro seguía siendo un tema muy comentado. Continuaba atrayendo a muchas personas, especialmente en ese tiempo, cuando muchos peregrinos estaban en Jerusalén o viajando hacia ahí para la Pascua. Muchos venían por curiosidad. Querían ver a Lázaro y confirmar que no era un fantasma. Pero muchos otros venían buscando a aquel que había devuelto la vida al hombre que había muerto. Su interés era temporal y a veces sensacionalista. Algo extraordinario. Algo extraordinario había ocurrido en Betania y todos querían ver con sus propios ojos los resultados. Pero como toda noticia, incluso esa emoción terminará desvaneciéndose. El entusiasmo disminuiría y pronto otra historia llamaría su atención. Déjame decirte eso. Jesús tenía muchos seguidores. Entre ellos estaban personas como Pedro, quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también había quienes mostraban interés solo cuando Jesús hacía milagros sorprendentes, lo que podríamos llamar curiosos o buscadores de bendiciones. Incluso hoy es común que algunos vivan como buscadores de bendiciones, persiguiendo alguna experiencia religiosa con la esperanza de satisfacer sus necesidades. Pero cuando la bendición se desvanece o simplemente no llega, toman otro camino. Es cierto que muchos llegan a Cristo en momentos de necesidad o lucha personal, y en Él encuentran la paz que sus corazones anhelaban. Yo he sentido eso. Buscar al Señor en nuestra necesidad física y emocional es bueno. El Señor nos dice que echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Pero el llamado de Dios va más profundo que un deseo de alivio temporal. Él nos invita a confiar en Él por fe, a seguirlo como la fuente de vida, esperanza y paz duradera. Jesús llama a cada creyente a seguirlo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna, otorgadas únicamente por su gracia y al efecto de su voluntad.
Finalmente, leemos en los versículos 10 y 11 que los principales sacerdotes también planearon matar a Lázaro, ya que ya habían decidido matar a Jesús. Querían eliminar tanto a Lázaro como al hombre que lo había resucitado. Quizá creían que todo era un engaño, que ninguna resurrección había ocurrido. Imaginaban que si lograban matar a Lázaro, demostrarían que todo había sido una mentira y podrían persuadir a la gente a dejar de creer en Jesús. Estaban perdiendo seguidores y tal vez dinero. Muchos abandonaban su lealtad hacia los sacerdotes y colocaban una fe genuina en Cristo. Su odio personal hacia Jesús, junto con su sed de poder y su incredulidad, revelaban corazones endurecidos por el pecado. Y ese corazón endurecido finalmente los llevó a clavar a Jesús en la cruz. Así como el aroma de la sidra de manzana me resultó agradable, nuestra adoración y entrega a Jesús también pueden convertirse en un aroma agradable para Él. Un aroma que impacta a quienes nos rodean. Nuestra vida siempre puede elevarse hacia Jesús como una fragancia. Entonces, hermanos y hermanas, que este día de acción de gracias sea diferente, uno en el que la tradición quede en segundo plano, y que al dar gracias al Señor por su provisión y sus bendiciones, tu vida refleje continuamente una oración genuina a su nombre.